Amén. Buen día. Nuevamente, buen día, iglesia. La mayoría de nosotros, bueno, los que estamos aquí, no todos, pero la mayoría alguna vez hemos dado un examen de grado, ¿no? Una tesis, hemos defendido algo así. Ustedes saben cuánto estudio se necesita para hacer aquello, ¿no? Muchas veces tenemos que concentrarnos tanto porque tenemos que pasar la prueba, ¿no? Porque ahí hay, de en medio está personas que te van a calificar para que te puedan dar tu título, ¿no? Y puedas tramitar tu título en provisión nacional y todo aquello. De la misma manera, yo cada domingo aquí tengo que ser evaluado, ¿sí? Primero por Dios, ¿sí? Luego por los que están oyendo, por ustedes, de que si realmente estoy enseñando conforme a una doctrina sana. Pues muchas veces me equivoco a veces en pronunciaciones. Muchas veces digo aiga, que no se debe decir, y debo decir aya, ¿no? Y mi esposa cada vez me recrimina y yo le digo, y a veces yo le digo y le manifiesto, ¿sabes qué? Cuando yo estoy adelante, mis 5 sentidos están sobre la enseñanza. Y a veces no puedo dejar de decir aquello, creo que hay algo que se ha acostumbrado. Y a veces tengo que pagar aquello que alguna vez uno critica, ¿no? Cuando uno dice se fue, ¿no? Entonces digo, no se dice fe, se fue, ¿no? Y a veces cada uno debe tener algo, pero sin embargo yo le decía, no sé por qué se enojarían si es que escucharan una mala palabra, o sea, empleada, no una mala palabra obscena, no una mala palabra empleada. De que deberían enojarse aquellos que escuchan es de que alguien esté hablando blasfemias de la palabra, que esté enseñando mal la palabra, ¿no es cierto? Sin embargo, trato de darles lo mejor que puedo. Y no crean ustedes que la hora o 1 hora y minutos que tardo aquí es producto de 1 hora que sí he estudiado. Toda la semana prácticamente a veces me lleva, ustedes no saben muchas veces las horas que me lleva para poder tratar de comprender, porque yo también voy adquiriendo conocimiento de maestros que Dios ha puesto en mi caminar. Y trato de hacerlo con la mayor diligencia posible, ¿sí? Tratando siempre de enseñarles conforme a lo que dicen las Escrituras. Podrán muchos refutar aquellas enseñanzas, porque hay muchos también que de alguna manera están enmarcados en una doctrina que para ellos es sana, pero dentro de nuestro punto de vista y nuestro estudio que hacemos, creemos que no, creo que no es tan sano como ellos puedan respaldar. Entonces trato de respaldar todo lo que enseño en la palabra, ¿no? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿sí? Un libro en el cual ya hemos llegado al capítulo 7, y la anterior semana habíamos ya desarrollado el versículo del 1 al 8. Hoy tenemos la segunda parte de este capítulo, ¿sí? Y aquí están los santos de la tribulación, ¿sí? Los santos de la tribulación. Ya de por sí el título me dice que estos santos, ¿sí? A la pregunta que hacen más adelante en los versículos, ¿sí? ¿De dónde son estos santos? ¿De dónde salen estos santos? ¿No? Y la respuesta está tan clara, no sé por qué otros maestros tienden a poner otras argumentaciones de que no son, ¿no? Redimidos que han salido de la gran tribulación. Sin embargo, más claro la palabra que es, nos dicen que estos son santos que han salido de la gran tribulación. A través de la historia nosotros vemos, o sea, a través de la historia de la iglesia, y no solo de la iglesia, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay muchos cristianos que han sido perseguidos, o sea, han vivido mucho sufrimiento el ser creyentes. En la actualidad, en este 2024, sí, prácticamente, si hacemos una comparación a la iglesia primitiva que lo llaman, o a la iglesia de los comienzos, nosotros pues no vivimos cosas que ellos han vivido, ¿no? Martirio, persecución, o sea, han sido quemados, asesados y todo. ¿Por qué? Por proclamar la palabra del Señor, por llevar el Evangelio. Hemos visto a través de la historia cómo realmente nosotros podemos ya gozar de una Biblia que ya tenemos en la mano, ¿sí? En muchos idiomas, pero cuánta sangre y cuánto dolor ha causado que nosotros podamos tener la palabra escrita.
¿no es cierto? Que a veces nos olvidamos de aquello, y peor aún, a veces nos olvidamos de aquellos redimidos o creyentes, ¿sí?, que van a salir de esta gran tribulación. ¿Recuerdas tú lo que hemos estudiado ya anteriormente? Cuando se abre el primer sello, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, ¿sí?, y vemos esos cataclismos, esos fenómenos naturales, vemos guerra, hambres, enfermedades, ¿sí? Y nos olvidamos que en medio de esos tiempos que están pasando, hay creyentes, ¿sí?, que van a salir redimidos. Y estoy hablando no de sufrimientos que hemos visto hasta el día de hoy o hemos estudiado a través de la historia de la iglesia, porque son realmente tiempos donde realmente el creyente, o sea, el redimido, aquel que va a poner su fe en Cristo en ese tiempo, literal, como dice, ya van a sufrir hambre. De hecho, muchos de ellos van a morir de hambre, muchos de ellos van a ser quemados por el sol. Sí, no estoy hablando de este calor que cuando tú te pones ahí, porque recuerda, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, sí, ese sol quema a las personas. Y el creyente no está exento de aquellas cosas, de algunas sí, ¿no? Pero no está exento de ¿qué? De que el mismo creyente en ese tiempo va a estar cuando haya esos terremotos, cuando haya esa hambre, cuando haya movimientos, o sea, hay cataclismos que hemos estudiado, ¿sí? Va a estar ahí, ¿me entiendes? Por eso cuando terminamos este capítulo 7, al final del capítulo 7, hay una promesa que dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice, ¿no es cierto? No, porque ya no tendrán, dice, ¿qué cosa? Hambre, ¿no es cierto? El Señor va a enjugar. Muchos dicen que en el cielo no hay lágrimas, no va a haber lágrimas, va a haber lágrimas, por tiempos determinados. De hecho, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos dos menciones que se hace, donde el hombre, o sea, el creyente o el redimido va a llorar, o sea, va a tener lágrimas en los ojos, pero hay una promesa que dice que Dios, ¿qué cosa va a hacer? Va a enjugar, dice, ¿no? Traducido eso, va a limpiar, otros lo traducen, pero si uno se va al griego, dice que va a eliminar las lágrimas de los creyentes, de los redimidos. ¿Cuándo sucede eso? Si uno hace un estudio, fíjate, 2 veces vamos a llorar. Digo vamos porque yo sé que tú vas a llorar, sé que yo voy a llorar, porque cuando uno va a hacer el estudio de la Biblia, por ejemplo, en la primera mención que vamos a estudiar el día de hoy, que es en el capítulo 7, donde dice que Dios enjugará las lágrimas, ¿no?, de ellos, o sea, de los redimidos. Eso va a suceder cuando estemos, por ejemplo, en el tribunal de Cristo. Recuerda, el tribunal de Cristo es ese lugar de juicio, ¿no?, donde es solo para creyentes, para cristianos que van a rendirle, vamos a recibir ahí los galardones, pero también va a haber lágrimas cuando estemos en el cielo. ¿Por qué digo esto? A ver, entiéndame bien esto. Fíjense, mírenme por favor. Aquí en la tierra estamos estudiando ¿qué cosa? El tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Mientras la tierra aquí esté sufriendo esas cosas en ese tiempo que ha de venir, en esos 7 años que finalmente dura la gran tribulación, o sea, la tribulación 3 años y medio, la gran tribulación 3 años y medio, ¿no es cierto? Allá en el cielo, ¿qué es? El tribunal de Cristo. Toda la iglesia que ha sido raptada, ha sido tomada, porque nosotros creemos en aquello, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí en el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10, y ahí vamos a darle cuentas al Señor de todo lo que hayamos hecho y vamos a recibir los galardones que el Señor nos da. Y ahí es donde tú vas a llorar al ver que podías haber recibido más galardones o podías haber hecho más al Señor, que ahí vas a llorar por haber perdido tu tiempo aquí en la tierra. Pero Dios va a enjugar, dices, las lágrimas de tus ojos, pero vas a llorar. Y la segunda mención que hace, por ejemplo, de cuando se habla de enjugar las lágrimas, está ahí mismo en Apocalipsis 21:4. Si tú te vas a Apocalipsis, simplemente para darte un destello de lo que va. Enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos.
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjate, este versículo viene a anteceder, o sea, antecede a este versículo el gran juicio del trono blanco. ¿Y cuál es el gran juicio? ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran juicio del trono blanco? En el gran juicio del trono blanco, todos son para perdición, ¿sí? Todos aquellos que rechazaron a Cristo, que rechazaron su evangelio. Y cuando tú veas a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tus, qué sé yo, cuando tú veas que ellos sí van a estar destinados a la muerte eterna, ¿vas a gozarte? No, vas a llorar, ¿sí? Pero Dios dice que va a enjugar, o sea, va a quitar, va a limpiar, va a eliminar las lágrimas de tus ojos, y vamos a pasar a la eternidad eterna, ya, para no llorar, porque no puede haber llanto, dolor, ya en la eternidad eterna, pero todavía estamos en estos tiempos de los cuales tenemos que entender. Quizá ahora uno puede estar así, ¿no? A veces, como decimos, hay una palabra, no quiero equivocarme, porque si no mi esposa me va a reclamar, ¿no? Hay una palabra, impotentes, ¿está bien? ¿No es cierto? De a veces, de que tenemos tanta impotencia de que a veces no nos quieran escuchar el mensaje de salvación, ¿sí? Y quizá cuando llegue ese tiempo y veamos, porque vamos a ver el gran juicio del trono blanco, ¿sí? Ahí es donde vamos a llorar, porque quizá podíamos haber hecho más, podíamos quizá testificar más, quizá podíamos, como Pablo, llorar, ¿sí? A moco tendido, como decimos aquí en Bolivia, ¿no? Para testificar del Evangelio. Hermanos, vuelvo a repetir, hoy gozamos de una tranquilidad que todavía no es como en los tiempos que va a venir. Pero sin embargo a veces nos quejamos, ¿no es cierto?, de este calor, ¿sí?, del sol, de la lluvia, del viento, de todo, a veces nos quejamos de todo. Pero en ese tiempo, imaginen ustedes, estos santos de la tribulación realmente van a tener que ser perseverantes en la fe en el Cristo, ¿sí?, al punto que ellos van a tener que dar su vida por Cristo. Si en este momento tú no podrías ni comprar ni vender ni tus productos, ni comprar alimentos, no puedes, a no ser que te hagas tú poner la marca de la bestia, como dicen, porque va a ser ese uno de los instrumentos para que tú puedas comprar o vender. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿No es cierto? Imagínate cómo vas a sufrir en esos tiempos, pero sin embargo va a haber personas, ¿sí?, redimidas de todas naciones, lenguas, va a romper las barreras étnicas, ¿está bien?, étnicas, ¿no es cierto?, y van a llegar a la salvación. O sea, en el futuro va a venir, dice, una respuesta mundial al Evangelio sin precedentes, que va a exceder pero con creces a cualquier otra que hemos estudiado en la historia, mucho más que Pentecostés. O sea, va a exceder, porque aquí nos dice que estos santos que van a salir de la gran tribulación son millones de millones, o sea, son incontables aquellos que van a salir. E en medio de esa tribulación, en medio de esos eventos, ¿sí?, a medida que esos eventos se vayan aumentando, así también va a aumentar el número de ¿qué?, de redimidos, ¿no es cierto? Va a acabar y va a abarcar, esta vez va a abarcar a todo el planeta Tierra, o sea, todo el globo, ¿sí?, va a abarcar, y en muy pocos años, estamos hablando de 7 años, ¿no?, que va a abarcar de llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahí es donde recién se cumple esa profecía, porque muchos tienen mal pensado aquello, ¿no es cierto?, y dicen, el Señor va a venir hasta que se lleve el Evangelio hasta el último de la tierra, ¿sí?, y muchas veces no tienen una exégesis real del tiempo, ¿sí?, en este tiempo sí va a llegar hasta lo último, ¿no? O sea, porque es un requisito para la segunda venida del Señor, pero no es requisito para el rapto, ¿sí? El rapto puede suceder hoy, puede suceder mañana. Alguna vez me han preguntado a modo de introducción, porque esto ayuda en la enseñanza, ¿no? Y alguna vez preguntan al pastor, ¿no? Uno de ustedes puede preguntar,
Estoy escuchando toda la enseñanza de Apocalipsis. Estoy escuchando los sellos, trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si pasa el rapto y yo me quedo? Entonces, como sé que ha pasado el rapto, ¿sí? Voy a certificar de todo lo que se ha enseñado en la iglesia es verdad. Entonces buscaré al primer judío más cercano, ¿no? Para recibir el evangelio, ¿no? Y ser salvo. Pareciera que el hombre puede burlar a Dios, ¿no? Pero a veces es coherente, porque eso se hace sin preguntar. Mucha gente y muchos que dicen ser cristianos, eso hacen. Aunque les hablemos de que va a haber la segunda venida, el rapto, no lo creen. Creen en su mente, pero no creen en su corazón. Entonces dicen, no, entonces si hoy desaparezco al predicar, ¿no? Viene, yo, mi esposa, quizá, y eso siempre me sucede, esta semana me sucede, ¿no? A veces no le veo a mi esposa y no sé, por instinto, por lo que estoy estudiando, pienso que yo me he quedado y digo, ¿dónde está? Pues no puede ir, o sea, pero me doy cuenta que no es así, ¿no? Solamente pongo un ejemplo. Entonces digo, si ha pasado eso, ¿sí? Me voy a dar cuenta, pastor, de que sí, realmente es todo verdad, así que, y como he escuchado de usted que hay 144,000 judíos que van a predicar el evangelio por todo el planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a buscar a uno, voy a recibir la salvación, pues, y ya está, ¿no? Oh, soy más inteligente que Dios, ¿no? En otras palabras, voy a dejar. Pero no se dan cuenta que en la Biblia, ¿sí? Para estos que han oído el evangelio, no hay segunda oportunidad. No va a haber segunda oportunidad. Aunque uno piense que puede hacer aquello. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice así. Y con todo engaño, y fíjate en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, está hablando de quién? De la manifestación del hombre de pecado. ¿Cuándo se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo que hemos estudiado? Ok, ¿cuándo se va a manifestar? En el tiempo de la tribulación, ¿no? En 7 años, cuando se manifieste, o sea. Y en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No han recibido, ¿no es cierto?, la verdad para ser salvos. Ahora fíjate, versículo 11, por esto Dios, dice, les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean la mentira. A fin, ¿con qué propósito Dios va a enviar un poder engañoso? A fin de que sean condenados, ¿quiénes? A ver, lea conmigo todo lo que sigue. Todos los que no creyeron a la verdad. O sea, en otras palabras, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en ¿qué? En la injusticia. Aquí dice que cuando una persona ha oído el evangelio, ¿sí?, en esta vida, y se pierde el rapto, la persona entra a la tribulación y la persona no será salvada debido ¿a qué? Al fuerte engaño, porque cuando tuvieron la oportunidad no creyeron. Van a caer, en otras palabras, en el engaño, van a caer en la mentira. ¿Te das cuenta? Así que no pienses aquello. Si es el rapto, busco al primer judío de los que hemos estudiado, el versículo del 1 al 8, y ahí voy a recibir. Entonces, estos santos de la tribulación, ¿sí?, para empezar, no es la iglesia, ¿sí? No es. ¿Por qué? Porque la iglesia no atraviesa la gran tribulación. Cuando digo gran tribulación, voy a poner la tribulación y la gran tribulación, por 7 años, ¿ok? ¿Sí? No atraviesa. ¿Por qué? Ya hemos estudiado eso, capítulo 3, capítulo 4. ¿Sí? Estos, pero aquí identifican que estos sí salieron de la tribulación. Y si salieron de la gran tribulación, entonces no son de la iglesia, porque nosotros creemos que la iglesia va a ser saltada. ¿No es cierto? Ahora, en el capítulo 4, cuando hablamos también de los redimidos, ahí vemos a los redimidos sentados alrededor del trono. De estos que vamos a estudiar en el capítulo 7, estos están de pie delante del trono, en el contexto griego. Los anteriores que se han mencionado, por ejemplo, ellos llevaban coronas. Estos, en cambio, no tienen coronas,
pero llevan, ¿qué cosa en sus manos? Palmas, ¿no? El anterior, arpas, ¿no? El anterior, ¿qué cantaban? ¿Cánticos de qué? ¿Se acuerdan? De redención, ¿no es cierto? En este van a clamar a fuerte voz, ¿qué cosa? Victoria. En ese tiempo, antes, ¿qué clamaban mártires? ¿Leíste un grupo, de los cuales también está incluido? ¿No? ¿Qué clamaban? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No es cierto? Como venganza, pero no es una venganza. Pero aquí ya se está ejecutando los juicios. O sea, ya se está cantando sobre lo que es la victoria. Entonces, perdón, en este tiempo que será de gran maldad sin paralelos, ¿sí? Va a ser maldad, ¿por qué va a ser una maldad sin paralelos? Porque ya hemos estudiado también, si sigues ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, ahí vemos que el Espíritu Santo se retiró su influencia para refrenar, ¿no es cierto?, la maldad. O sea, va a ser un tiempo de tal maldad, será un tiempo en el que el terror del anticristo y de todo el mundo va a estar ocurriendo. Y añadimos aquello, ¿qué cosa? La ira que Dios está derramando, el día del Señor. O sea, son tiempos históricamente inigualables de juicios poderosos y devastadores. Ahora, la obra salvadora de Dios durante este tiempo futuro, estamos hablando de este tiempo futuro, será doble. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque muchos creen que en la gran tribulación solamente se van a salvar judíos, solo judíos, y ya no gentiles. ¿Sí? Muchos creen aquello, porque son los 144,000 judíos que han salido de las 12 tribus, ¿te acuerdas la anterior semana? ¿No es cierto? 12,000 de cada tribu, y estos van a predicar el evangelio del reino, ¿a quiénes? A judíos, y no así al mundo, no es así. La salvación de Dios durante este tiempo va a ser doble, para decir, será un tiempo de salvación nacional de Israel, porque eso lo dice en Zacarías, uno de los versículos. Zacarías predijo ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también Pablo lo predijo en el Nuevo Testamento, en Romanos 11, versículo 25 al 27, y Zacarías lo predijo también en el capítulo 12, versículo 10. Te voy a leer esto, no lo busques, y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, las primicias de la salvación de Israel, ¿quiénes fueron? Los 144,000 que ya estudiamos la anterior semana. Son evangelistas judíos que predicarán el evangelio ¿a quiénes? A sus compatriotas, ¿no es cierto? Y no solo a sus compatriotas, sino también ¿a quiénes? A los gentiles. Ahora, también será un tiempo de salvación para los gentiles, una salvación prometida también en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, del 1 al 13, pero solo te voy a leer una parte. ¿Se acuerdan del pacto abrámico en que Dios prometió bendecir a Israel? ¿No es cierto? Pero también prometió la salvación, ¿para quiénes? Para gentiles. Por eso dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y también en Isaías 45:22, en Isaías 11:10, en Isaías 45:22 también dice, por ejemplo, esto, mirad a mí, dice, y sed salvos, ¿quiénes? Todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Jesús mismo predicó en Mateo, ¿te acuerdas? Cuando dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la obra salvadora de Dios durante este tiempo futuro será doble, tanto para la nación de Israel como para los gentiles. No hay duda de aquello. No hay duda de aquello. Amén. Entonces el capítulo 7 que estamos estudiando del versículo 9, hoy terminamos del versículo 9 al 17, describe a esa gran multitud de personas de todas las naciones del mundo que serán salvas durante el tiempo de tribulación. Y cuando digo de todas las naciones, no nos dice nada en el texto que podemos excluir a Israel. Cuando dice de todas las naciones es de todas las
naciones. Esto puede incluir, repito, a los de Israel que se salvan durante la predicación de ¿quiénes? De los 144,000 judíos evangelistas. Entonces, no hay nada en la terminología de este pasaje que indique que se debe excluir a los judíos. Más bien la frase toda nación podía incluirlos. Amén. Entonces vamos a estudiar el versículo 9 hasta el versículo 17, y para hacer un mejor estudio, o sea, para que sea más didáctico el estudio, vamos a dividirlo o subdividirlo en 8 palabras claves presentes en este grupo. Vamos a hablar de su descripción, su ubicación, su ocupación, su compañía, su procedencia, su función, su protección y su provisión. Entonces, en estos versículos del 9 al 17, vamos a ver cuál es la situación de la multitud en el cielo, la salvación de la multitud en el cielo, la seguridad de la salvación de la multitud en el cielo, el canto de la multitud en el cielo, el servicio de la multitud en el cielo y el pastoreo de la multitud en el cielo. Muy bien. ¿Están listos entonces para ir a sus Biblias? Muy bien, entonces el versículo 9 empieza. ¿Cómo empieza el versículo 9? Por favor, póngame atención. ¿Sí? El versículo 9 empieza con esa frase que ya dijimos que es lo que significa. Después de esto. ¿Qué representa? ¿Qué significa esto? Presenta una nueva visión. Entiendan eso. Presenta una nueva visión. Así como lo dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré, dice. En el 7.1 de Apocalipsis dice, después de esto vi. En el 15.5 dice, después de esto, después de estas cosas miré. En el 18.1 dice, después de esto vi. En el 19.1 dice, después de esto oí, dice. O sea, después de esto significa, vuelvo a reiterar, no sé por cuál, por 13ª vez tal vez, no tengo idea, ¿no? Presenta una nueva visión. Y seguido a esto dice, he aquí, dice, vuelvo a repetir, ¿qué significa he aquí? En algún momento habíamos dicho, si he aquí es una frase donde te dice que debes poner atención, ¿no es cierto? Es una palabra de exclamación, ¿sí? Pero en aquí en el versículo 9, revela que esta visión fue conmovedora y alarmante para Juan. Hermanos, imagínate tú a Juan, ve más allá de lo que puedes ver en las Escrituras. Juan ¿quién era? El apóstol Juan. A través de su ministerio, él vio realmente a muchos venir a Cristo, como también ha debido ver a muchos que rechazaron a Cristo. Por eso dice, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, sí, hubieran sido de nosotros. Pero dentro del ministerio de Juan, o sea, durante todo su ministerio, Juan vio muchas cosas, sí, venir a gentiles a Cristo a través del ministerio de otros, habrá visto venir a Cristo a través del ministerio de Pablo, de Timoteo, de Tito, sí, quizás de otros hombres más, ¿no? Vio a las iglesias de Asia Menor, ¿no? En graves y amenazantes patrones de pecado. De hecho, de los 7 mensajes a las iglesias, 5 tenían que arrepentirse, ¿no? Por sus patrones de pecado que presentaba la iglesia. O sea, y ver esta visión basta triunfante, ver esta visión de multitudes de redimidos cantando a Dios con una experiencia, habrá sido una experiencia profunda y estimulante para Juan. ¿Te das cuenta? Ver así, decir, para Juan esta visión seguramente ha debido renovar su gozo, ¿no? Esperanza, al darse cuenta uno que la iglesia ya sobreviviría y que al final las personas de todas las naciones en gran número llegarían ¿a qué? A la salvación. Porque aquí se está hablando ¿de cuántos? De redimidos incontables. Creo que yo nomás me predico, ¿no? Entonces, el grupo que se presenta en este pasaje es muy diferente a los 144,000, ¿sí? Y es evidente por varias consideraciones, como ya hemos observado. Primero podríamos observar de que, como se observó antes, o sea, la anterior semana,
la frase después de esto presenta ¿qué cosa? Una nueva visión. Quiere decir que está separado estos 144.000 con estos redimidos que salen de la gran tribulación. Se describe este grupo como una gran multitud, la cual nadie podía contar. No se menciona aquí un número específico. En cambio, ¿sí?, los 144.000, ¿sí?, son literales. ¿Y vinieron de quiénes? De las 12 tribus. Entonces, este grupo, ¿sí?, los 144.000 son específicamente ¿qué cosa? Judíos. Pero en este grupo dice que son de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea, va a decir de todas culturas, de toda descendencia, de toda raza, de todos los idiomas. Y entonces estos representan a las multitudes humanas cruzando las barreras y las líneas divisoras. Los 144.000 están más allá del alcance de los perseguidores. ¿Te acuerdas que nadie les puede tocar? ¿Por qué? Porque han recibido el sello que les protege en la persecución de la tierra. Pero sin embargo a estos de acá, ¿sí?, muchos, y si uno va a leer más adelante todo el libro de Apocalipsis, muchos van a ser decapitados, dice, ¿no es cierto?, por no recibir la marca de la bestia. O sea, muchos van a morir, ya sea por los eventos catastróficos que se muestran, ya sea porque el anticristo va y persigue a todos aquellos que ponen su fe en Cristo, ¿no?, en el Evangelio. O sea, va a haber tal persecución. Entonces van a salir de aquellos, pero hay 144.000, reitero, que no van a poder, no van a morir, o sea, no van a ser martirizados. Podrán ser perseguidos, pero no van a ser martirizados, porque ellos tienen una función que cumplir en ese tiempo. ¿Cuál es esa función? ¿Sí? Llevar el Evangelio, ¿sí? Un ángel también va a llevar, los dos testigos que vamos a estudiar más adelante también van a llevar el Evangelio. Entonces, lo primero que estamos analizando es su descripción, ¿no es cierto? Y leemos el versículo 9. Después de esto, mire, y aquí dice una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban, ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sí? Aquí se describe entonces, estos son los que han salido de ¿quién? En el versículo 14 que dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vestidos de ropas blancas. Blancas, leucos en el griego, describe un blanco deslumbrante, brillante, resplandeciente. Y cuando se habla aquí de vestido, o sea, de vestiduras, o sea, vestidos de ropas, está hablando de vestidos de la justicia de Cristo. Ya hemos estudiado aquello. También significa, o sea, las ropas, que es el estole, que describe un manto grande a todo largo en ese tiempo. También esas largas y radiantes ropas blancas son las mismas que usan los mártires que hemos estudiado en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Entonces, en estos tiempos antiguos, usar las vestiduras se usaba solo para fiestas y celebraciones. ¿Y qué están celebrando aquí? La victoria. Están celebrando, sí, la liberación. Por eso tienen palmas en las manos. O sea, las palmas en las manos viene ya desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salió de cautividad del imperio babilónico, ellos celebraron la fiesta de los tabernáculos. Hacían de las palmas chozas, ¿no? Casas. Y ahí celebraban pues la liberación, ¿sí?, de la esclavitud. Que salieron de la cautividad de Babilonia. Aquí también están celebrando, por eso están con palmas, ¿sí? Que significa, están celebrando, y las ropas blancas son... Ahora, uno dice, ropas blancas, escuche bien esta parte, quizás no quiero perderme en la enseñanza, porque algunos a veces se van a preguntar, o sea, allá en el cielo, ¿sí?, ¿vamos a tener cuerpo? No, ¿sí? ¿Por qué? Son más simbólicas que literales en este momento.
¿sí? Ya que los santos no tienen hasta el momento un cuerpo resucitado. Lo van a tener más adelante. ¿Ya? ¿Sí? Juan está viendo las cosas que van a venir. O sea, por ejemplo, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, ¿qué decía? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Sí? Las almas. ¿De quiénes? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. En el Apocalipsis 24 también dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces es más simbólico que literal. Pero un día vamos a tener un cuerpo glorificado, así. Este mismo cuerpo va a ser, pero ya no como este, ¿no? Corruptible, sino un cuerpo incorruptible. Pero Juan está viendo, ¿sí? Está viendo esa gran multitud en el futuro. Está viendo, ¿sí? O sea, miles y miles que están saliendo de la gran tribulación. Entonces, estas ropas blancas también simbolizan ¿qué cosa? Santidad, ¿sí? Exaltación, victoria y regocijo. Y cuando se habla de vestiduras blancas, ¿sí? Siempre están reservadas, uno para Cristo, están reservadas para los ángeles, Mateo 28:3, para la iglesia glorificada, que vamos a estudiar más adelante, Apocalipsis 19, 8 y 14. Entonces, esto es una gran multitud, ¿sí? Que nadie puede contar. O sea, nadie puede contar. Ahora, ya hemos descrito un poco a estos redimidos que van a salir de la gran tribulación, ¿no es cierto? ¿Dónde están ellos? O sea, vamos a estudiar su ubicación. Ahora, la expresión griega aquí nos permite notar que están de pie. ¿Ya? No voy a dar un estudio sobre aquello, pero sí nos permite aquello. El versículo 9 dice, estaban delante del trono en la presencia del Cordero. ¿Dónde están ubicados esta multitud incontable de santos victoriosos y gozosos? Están delante del trono en la presencia del Cordero. Estaban delante del trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, ¿sí? En el cielo. Y hemos estudiado eso en Apocalipsis 4:2. Y también estaban en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, ¿no? O sea, y a quienes Juan vio en su anterior visión, que estaban cerca del trono en el 5:6 antes, ¿no es cierto? También estaban ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por no dejarse de marcar, ¿se acuerdan? No se dejaron de marcar por el anticristo, ¿no? Entonces, ellos están delante del trono y están de pie. Los que hemos estudiado en el capítulo 4 están sentados, ¿sí? Alrededor del trono. O sea, a medida que vayamos nosotros estudiando Apocalipsis, se van juntando grupos de ¿quién? Redimidos. Grupos que están cantando y alabando, ¿sí? Himnos de redención, de victoria, ¿no? Entonces, va a llegar al momento en que se va a juntar todos aquellos que han salido de la gran tribulación. Muchos de ellos van a vivir, ¿ok? Y van a pasar al reino milenial vivos. Los 144,000 van a pasar al reino milenial vivos. Ya hemos dicho, no va a haber ninguno que rechace la salvación, o sea, rechace el evangelio, o sea, que pase al reino milenial. Todos van a morir. ¿Ok? Eso más adelante vamos a estudiar. ¿Cuál es la ocupación de estos redimidos que salen de la gran tribulación? Versículo 10 dice, y clamaban, dice, a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que eso indica que como Dios suyo, ¿no es cierto?, que está sentado en el trono, que eso indica soberanía, y al Cordero. Entonces, ¿cómo hacen
todos en el cielo, los mártires redimidos, constantemente claman a gran voz. ¿En qué? En adoración ardiente. ¿Qué nos enseña esto? Un poquito para aplicar aquello. Que el Señor desea alabanza a gran voz. A gran voz. Más en los salmos tú puedes encontrar, ¿no? En el Salmo 66:1, ¿qué dice? Aclamar Dios con alegría toda la tierra. El Salmo 100, que es un salmo de alabanza también, que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero a veces nos avergonzamos, ¿no? En alabarle al Señor. ¿Sí? Y allá allá en los cielos van a cantar, y clamaban, dice, a gran voz, o sea, van a adorar a gran voz. Y el tema de lo que claman a gran voz, en todo el libro de Apocalipsis, siempre es la salvación. Siempre la salvación. La salvación es el tema de su adoración, como es en todo el libro de Apocalipsis. Podemos verlo eso en Apocalipsis 5, del 8 al 10, Apocalipsis 12, 10, Apocalipsis 19, 1. ¿Qué vamos a hacer entonces allá en el cielo? Vamos a cantar, vamos a adorar y vamos a servir. O sea, vamos a alabar y a servir. La multitud alaba a Dios, ¿por qué? Por su salvación. Usted debería alabar a Dios aquí en la tierra en este tiempo, ¿sí? Por su salvación. Por su salvación debería clamar a gran voz, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido librados en este tiempo, si tú mueres en este tiempo, ya has sido librado del tormento eterno, ¿o no? Ya has sido librado. En ese tiempo van a ser librados de todas esas cosas que han de venir, ¿sí? Han llegado a vencer. Mira, ¿de qué uno puede cantar y alabar al Señor en este tiempo? ¿Sí? ¿De qué podría yo cantar para que tú me entiendas? Oye, desde que me he convertido a Cristo, sí, mi vida no ha sido fácil. Y no lo es, y no lo va a ser. He pasado situaciones tan duras, desde mi punto de vista, porque sé que eso no es comparable a los que han pasado otros, ¿no es cierto? Que si yo muriera, ¿sí? Y realmente estaría en la presencia del Señor, no solo clamaría, o no solo adoraría, o cantaría por ser salvo, sino por haber resistido ese tiempo. Ponte el caso de estos redimidos hijos, vuelvo a repetir, ¿sí? Estos redimidos en este tiempo realmente están sufriendo hambre, desolación, persecución, están sufriendo las inclemencias de todas las catástrofes, pero se están manteniendo fieles, ¿sí?, al Señor, al punto de dar su vida. Muchos no van a poder comprar, y ahora en este tiempo no todos van a ser solteros. Imagínate tú si en este tiempo no podrías ir a comprar a la tienda pan, refresco, y tu hija y tu hijo están ahí pidiéndote comida, ¿sí? Y no te van a poder vender a no ser que tú tengas, ¿qué cosa? ¿No? Ese sello, ¿sí? Te va a permitir comprar y vender. Pero ellos han salido de eso, han sobresalido, han sido firmes en esa situación, que caramba, es digno de qué? De alegrarse, de gozarse, ¿no es cierto? Y peor aún, uno cantaría, si yo voy al cielo, cantaría, ¿por qué? Más allá de la salvación, que es lo primordial, de llegar a mi hogar, que he creído todo este tiempo aquí en la tierra. Diría, ¿verdad había sido, no? O sea, porque quizá hasta este momento incluso muchos, bueno, yo no dudo, ¿no? Porque por eso cantamos hoy día la alabanza, ¿no? Por fe, el justo por la fe vivirá. Yo por fe creo que hay un cielo, ¿no? Yo por fe, no necesito que nadie me muestre. Ahora, esta multitud de creyentes incontables delante del trono de Dios no están solos en su adoración a gran voz, sino, y ahí vemos su compañía. Y dice el versículo 11, ¿quiénes están con ellos? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Quiénes están ahí junto con estos redimidos que han salido? Todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono. Ya hemos estudiado y hemos visto también en el Antiguo Testamento que el número de los ángeles que es incontable, ¿no es cierto? Millones de millones, dice en Apocalipsis 5:11. Y sabemos también que los ángeles fueron creados con el objeto de ¿qué? De adorar y de servir.
Y aunque los ángeles no experimentan la salvación, ¿qué hacen? Se regocijan por la salvación de los seres humanos. Eso lo dice en Lucas 15, versículo 7 y versículo 10. Entonces los ángeles los ángeles que están ahí, ¿sí? Que están ahí, los ángeles que están de pie alrededor del trono, están junto con ¿quiénes? Con estos creyentes incontables. Pero no solo están los ángeles ahí, mira la compañía de estos que tiene. También están ¿quiénes? Los ancianos. Ya estudiamos quiénes son, ¿no es cierto? Es mejor referirnos, o sea, verlos como representantes de la iglesia arrebatada. Ya vimos eso en Apocalipsis 5, versículo 8 al 10, ¿no? Y ellos cantaban, ¿se acuerdan? Una canción de ¿qué? De redención. Y aunque aquí se les ve alabando a Dios, aquí también, junto con los ángeles, los 24 ancianos, también están ¿quiénes? Los 4 seres vivientes, ¿no? Y los 4 seres vivientes, ¿te acuerdas quiénes son estos cuando estudiamos? Son querubines, o sea, un orden exaltado ¿de qué? De ángeles. Y generalmente siempre aparecen juntos, ¿no? Los querubines y los 24 ancianos, siempre. Apocalipsis 5, 6, 8, 11, 14, 14, 3, 19, 4. Entonces, la compañía que gozan estos creyentes incontables están los ángeles, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces, sobrecogido por la majestad, la gloria y el esplendor de Dios que rodea el trono, todos los presentes, ¿qué hacen? Leemos, se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran ¿a quién? A Dios. Esa es una reacción apropiada de todas las criaturas, incluso de los más santos y perfectos, el postrarse humillados en adoración ante la sin par y majestuosa presencia del único verdadero y santo Dios. Esa es la reacción que deberíamos tener, ¿sí? Pero claramente en este tiempo lo que menos quieren es dañarse las rodillas. Debería ser esa la postura de todos de mí, postrarse ante el Señor. Y el versículo 12, ahí en Apocalipsis, luego reconociendo la soberanía, la supremacía, la santidad y majestad de Dios, los adoradores en la visión de Juan profieren una bendición que tiene por comienzo y fin la solemne afirmación. ¿Cuál es esa solemne afirmación? Amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Y su oración es que, creemos, ¿cuál es su oración? Que la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces todo el cielo que hace resuena en alabanza a Dios por los siglos de los siglos. ¿Y esto qué indica? Que esta alabanza no es temporal o momentánea, sino que continuará eternamente. En otras palabras, lo que se describe aquí es adoración que nunca cesará por toda la eternidad sin fin. Y ahora vamos a la clave, podemos decir, de este pasaje, de estos versículos, y aquí vemos cuál es su procedencia de esta multitud, versículos 13 y 14. Dice, entonces, dice, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, uno de los ancianos pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, ¿quién dice yo le dije? Según tú lo que estás leyendo. Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una pausa antes de explicar esto.
Usted se puede imaginar, si Juan está ahí, y hay muchos que dicen, es la iglesia, por decirte, ¿usted cree que Juan no iba a reconocer ahí a un Pablo, a un Pedro? ¿Usted no cree que quiénes son? Pablo, Pedro, Timoteo, ¿no? O sea, por lo menos, ¿no? ¿O crees que estaba en la multitud, atrás ellos? No, yo creo que Pablo está en un lugar preeminente, ahorita en la eternidad, ¿no es cierto? Creo, desde mi punto de vista, porque es uno de los siervos del Señor que realmente ha marcado mucho, ¿no? En proclamar el Evangelio. Entonces, Juan se convirtió aquí en un participante activo de la visión. ¿Por qué? Porque el anciano no estaba preguntando porque no supiera, sino para subrayar lo que quería decir tanto a Juan como a los lectores de su escrito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento, hay un formato para dar explicación de una visión. Hay formatos, o sea, era una herramienta para transmitir la revelación, los detalles de la cual no debían omitirse. Tú puedes ver esta herramienta o este formato en Jeremías 1.13, Amos 7.8, 8.2, Zacarías 4.2.5. Eso es para los que están escuchando y quieren estudiar más adelante. Entonces, la pregunta del anciano específica y subraya la verdad de ¿qué? De que habrá personas que se salvarán durante el tiempo de la tribulación. Como también, cuando leamos Apocalipsis, habrá personas que persistirán en rechazar el Evangelio, se reafirmarán en ese rechazo. Fíjate el versículo 9, para leer, para no dejar de darte un versículo de lo que estoy afirmando aquello. En el capítulo 9, versículo 20, mira lo que va a suceder, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así, ¿qué cosa? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus juicios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el 16.9, de la misma manera, tú vas a encontrar, ¿sí?, este grupo de personas que persisten en rechazar el Evangelio y reafirmarse en ese rechazo. Fíjate, en el versículo 16.9, dice así, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Te das cuenta? Ya leímos anteriormente aquellas personas que se pierden en 2 de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que estos están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Pregunta, ¿de dónde son y de dónde han venido? Son de aquellos, vamos a leer completo, ¿no? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una pausa para que tú digas. Cuando aquí Juan dice, yo le dije Señor, o sea, Señor, a veces confundimos de que era Dios, es Jesús, uno de los ancianos. No, es una forma habitual de expresar gran respeto, porque esta palabra curios en griego, sí, muestra que Juan mostraba a estos seres angelicales respeto. Porque es una palabra que también se usa para decir maestro, amo, dueño, ¿sí? Es una palabra que se utiliza, es como cualquier, ¿no? Señor, pues decir por respeto, ¿sí? ¿Están captando esa parte antes que me pase de aquello? Entonces, la respuesta aquí del celestial anciano confirma la identidad de esos creyentes que son los que han salido de la gran tribulación. Los que han salido. Ahora, esta palabra, los que han salido, ¿sí?, erchomai, que se traduce en el griego, es un verbo en participio presente que expresa, ¿qué cosa? Una acción durativa. O sea, representa un proceso prolongado. Ese grupo seguirá creciendo a medida que las personas sigan muriendo durante la
tribulación. O sea, en otras palabras, para que tú no estás diciendo los que han salido y hasta ahí nomás. No, sino que es que van a seguir creciendo a medida que las personas sigan muriendo durante la gran tribulación. O sea, la gran tribulación, ¿ahora a qué se refiere? Se refiere a ese tiempo específico en el futuro, que es exclusivo en toda la historia humana. Se refiere al futuro del día juicio divino, inmediatamente antes de la venida de Cristo para establecer su reino terrenal. O sea, describe el tiempo futuro de castigo divino sobre el mundo caído. Estoy leyendo para que tú puedas volverlo a escuchar y puedas tú entender a más cabalidad. Entonces, todos los juicios descritos durante este tiempo, desde el sexto sello hasta y los de las trompetas de las copas, no tienen paralelo en la historia humana. Son tiempos tremendos que van a venir. Y estos, dice, han lavado ¿qué cosa? Sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Esto qué significa? O sea, estos, se han ganado ese privilegio, ¿no es cierto?, de estar en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Esto es porque están vestidos de ropas blancas, o sea, están vestidos de la justicia de Cristo y los han lavado, dice, y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Recuerda bien esto, las ropas blancas también simbolizan celebración, victoria, exaltación, justicia de Cristo, santidad. Aquí subraya sobre todo la justicia, la santidad y la pureza. Por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla de ropas sucias, simbolizan ¿qué cosa? La afrenta del pecado. Espiritualmente también se puede ver, ¿sí? Si cómo estás vestido. Había un sumo sacerdote, ¿sí? Estaba manchado con pecado. Entonces, la sangre del Cordero esta es una frecuente metáfora que se utiliza cuando estudiamos la sangre del Cordero, ¿no? En las Escrituras, ¿para qué? Es para que nos muestra, o nos describe en las Escrituras la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, o sea, que proveyó purificación del pecado para cada pecador que cree en cada época. Siempre se necesita el sacrificio de sangre para purificar a las personas de sus pecados. Todos nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Él nos quita, ¿sí? No solo cubre, quita el pecado, quita nuestro pecado, quita. En el Antiguo Testamento, sí, el sacrificio de animales solo podía cubrir, pero ahora con la sangre de Cristo, o sea, con el sacrificio de Cristo, quita, ¿sí? Quita. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo borró las culpas de los pecados de los creyentes de la tribulación. Y por la fe y el arrepentimiento recibieron ¿qué cosa? Justificación y reconciliación con Dios. Es lo mismo con nosotros, ¿sí? Él nos reconcilió con Dios. Y nos hizo también ¿qué cosa? Embajadores de la reconciliación. Ahora, ya casi terminando, ¿cuál es la función de esta gran multitud que sale de la gran tribulación? Versículo 15 al principio dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. ¿Sí? La razón entonces de que estos creyentes de la tribulación se les permitía estar delante del trono de Dios es porque fueron purificados y limpios de sus pecados por el sacrificio del Cordero de Dios en su favor. Estaban aptos para la presencia de Dios a fin de que pudieran servirles de día y de noche. Ahora, pastor, ¿se va a ver noche y día allá en el cielo? Podría lanzarse una pregunta, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Pero no. O sea, día y noche es una forma idiomática de indicar su continua ocupación. ¿Ya? Porque no hay noche y día en el cielo eterno de Dios. Eso lo dice más adelante en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 3 al 5. ¿Sí? O sea, en otras palabras, van a servir sin preocuparse del tiempo. ¿Qué está queriendo decir eso? Y hay algo que hay que notar aquí, en este tiempo, ¿sí? Que mira, esta gran multitud de todo linaje, lengua, nación,
van a poderle servir al Señor, caso que no se podía hacer esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo había dos grupos de personas que podían servirle al Señor, que eran ¿quiénes? Los levitas y los sacerdotes. Pero en este tiempo miren el privilegio que pueden tener aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que van a poder servirles continuamente, dice, eso significa servirle, o sea, es una palabra que se emplea a menudo para describir un servicio sacerdotal. Y en este momento, cuando uno ve que estos están alabando, están cantando al Señor, están adorando al Señor por la victoria, etcétera, están haciendo un culto espiritual de adoración a Dios. ¿Me estás entendiendo? Bueno, para que mejor me entiendas. ¿Cómo nosotros ahora en este tiempo adoramos o servimos al Señor o cómo hacemos, cómo podemos nosotros describirnos en este tiempo ese servicio sacerdotal, nosotros en este tiempo? Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿sí? Lo estoy diciendo de memoria, ¿no? Por las misericordias de Dios, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro culto en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. Entonces dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Ahora, también hay varias preguntas aquí, ¿no? La condición eterna no habrá, en la condición eterna no habrá más necesidad de templo. Pero cuando venga el reino milenial, sí va a haber, acá en la tierra, va a haber un templo. En ese momento en que Juan ve la visión, hay un templo, pero no te imagines el templo que tú ves, que está en tu mente, ¿no? Hay de esos templos, ¿sí? Pero cuando entremos ya a la eternidad, ¿sí? Cuando todo esto termine, ya no va a haber más necesidad de templo. Muchos dicen que los judíos en este tiempo ya tienen el templo preparado. Eso lo puedes estudiar con más detalle en Ezequiel capítulo 40 hasta el capítulo, si no me equivoco, hasta el capítulo 48, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, un autor dice lo siguiente: el templo celestial es en realidad el dominio santo donde la presencia de Dios mora fuera del universo caído, pero que será innecesario en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde el pecado se ha eliminado para siempre. Entonces, resumiendo, podría decir que nunca más habrá un edificio para templo, porque Dios ocupará todo lugar y todos los creyentes en todas partes, en su condición eterna, seguirán adorándole y sirviéndole por siempre. Cuando venga, ¿me has entendido esto? Cuando venga el reino milenial, los 1000 años, que Cristo venga y vengamos con Él a reinar acá, va a haber un templo, ¿sí? Va a haber un templo. Es más, el anticristo dice que va a profanar ese templo, ¿no es cierto? Va a haber un templo. Pero cuando entremos ya a la eternidad, a la eternidad, o sea, cuando todo esto ya termine, ¿sí? Ya no va a haber necesidad de templo. Ahora, esta multitud de creyentes redimidos que salen de la gran tribulación, ¿sí? Vemos aquí ahora su protección, versículo 15, seguimos, ya estamos terminando. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es una imagen maravillosa y reconfortante. Dios descrito como el que está sentado sobre el trono, ¿no es cierto? Promete ¿qué cosa? Extender el tabernáculo, o más se entiende en ese tiempo, o tienda, ¿no? Y ese tabernáculo, o sea, es un verbo afín traducido como habitar, ¿sí? Refleja la presencia protectora del Señor, eso es lo que refleja, ¿no? La presencia protectora del Señor. Entonces, estos creyentes, habrán sufrido terribles persecución a manos del anticristo y sus seguidores, pero cuando entren a la presencia de Dios, entrarán a un santuario celestial, en el lugar más
seguro. Allí, ¿qué van a recibir ellos? Allá en la eternidad, protección. ¿De qué? De los terrores del mundo caído que han de venir a medida que Dios sigue desatando sus juicios devastadores y destructivos. O sea, de esa manera Dios los va a proteger, llevándoselos allá. Obviamente que su muerte de muchos de estos no va a ser, pues, como que van a caer dormiditos así, ¿no? ¿Sí? Los medios que va a utilizar también se va a utilizar para estos que van a salir redimidos de la gran tribulación, también son terribles, ¿sí? Pero cuando ya lleguen allá, dice este versículo, ¿sí? El Señor, dice, va a extender su tabernáculo, su protección sobre ellos. Obviamente en el cielo, pues, ya nadie les va a perseguir, ¿sí? Van a ser librados. Y promete, ya terminando, versículos 16 y 18, su provisión. Ya no tendrán, ¿qué dice? Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed. Por favor, entiende, en este tiempo no estamos hablando de, ay, me tengo hambre. ¿Sí? Recuerda, muchos de ellos no van a poder ni comprar, ni vender, o sea, realmente, ¿sí? ¿Se acuerdan de los sellos cuando un denario va a servir para apenas un poquito de trigo, de cebada, ¿no es cierto? Ya no tendrán hambre, ¿sí? Ni sed, el sol en estos tiempos va a ser terrible, ¿no? Al punto hemos leído, ¿no es cierto?, que va a quemar a muchas personas. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Debe venirte aquí el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me guiará, confortará mi alma. Entonces el Señor los va a proteger. Y esta palabra ya no, o sea, ¿sí? O sea, ya no experimentarán más esos elementos de tormento físico y espiritual de la vida terrenal, sino que disfrutarán de eterna complacencia. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios dice, ¿en el cielo va a haber lágrimas? Sí. Pero, ¿no? Pero cuando pasemos ya al descanso eterno, ya no. Pero mientras tanto, sí, va a enjugar. Recuerda, aquí está en la gran tribulación, arriba el tribunal de Cristo. ¿Sí? Hermano, si no quieres llorar mucho, o sea, porque vas a llorar, y vamos a llorar, porque a veces somos tan ociosos en las cosas del Señor, que quizá ni coronas tengas, claro, obviamente vas a entrar a la presencia del Señor. Pero en ese tiempo será, yo creo, un sentimiento tan impotente de decir, yo podía haber hecho esto. ¿Sí? Más de fallarle, creo, que más que de recibir. Decir, yo podía haber hecho esto, Señor. ¿Sí? Como en esa película, ¿no? Podía haber hecho más. Se pone a llorar. Podía haber hecho más. Hermano, el hecho de que tú estés aquí, ¿sabes qué ayuda en el ministerio? Que nosotros podamos enseñar a otras personas. La anterior enseñanza, sí, escucharon 221 personas. ¿Ya? No sé si escucharon completo, no sé. Pero quizá el Señor está utilizando este instrumento para poder enseñar a otros. Y tú estás siendo parte, ¿sí?, de ese ministerio, llamémoslo así, para que ellos puedan aprender y captar mejor y no se dejen llevar por doctrinas erróneas. ¿Entiendes? Un día cuando ya no esté yo, quizá otro, sí, va a permanecer la enseñanza y de alguna manera va a ¿qué? Va a hacer esa labor que el Señor nos ha dicho que hagamos como iglesia, que podamos llevar enseñanza, palabra, que entiendan a otras personas. No seremos una mega iglesia, grande iglesia, sí, pero sí algo tenemos en fortaleza. Creo yo que tenemos buena enseñanza. Sí, creo yo que tenemos buena enseñanza, hijos. Ese es el ministerio. Y un día, sí,
como siempre digo, el Señor no es deudor de nada, ¿no es cierto? Y el Señor un día, ¿sí?, va a darnos esos galardones que nos ofrece, ¿sí? Pero también quizá en ese día lloremos, como dice, por no haber dado quizá más de lo que podíamos haber dado. Como vamos a llorar cuando realmente venga ese gran juicio del trono blanco y veamos a muchos seres queridos, ¿sí?, personas muy cercanas a nosotros, ¿sí?, ya no van a tener esa esperanza de salir de ese momento. Pero Dios nos promete, dice, que Él va a enjugar, va a quitar todo eso, para que nosotros entremos al gozo eterno, por la eternidad. Pero va a haber un tiempo en el cual muchos dicen, no creo que lloren, porque allá vamos a tener la mente de Cristo, vamos a ser como... Cristo lloró aquí en la tierra. Y lloró porque no querían, ¿qué cosa? Escuchar su mensaje. ¿Te acuerdas? Jerusalén, Jerusalén, ¿no es cierto?, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta a sus polluelos? Pero hay esa promesa, dice, Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Estamos viviendo tiempos difíciles en este tiempo, sí, pero no son los tiempos que aquí nuestros hermanos, sí, van a vivir. Y gracias por ellos, ¿no?, que en ese tiempo van a permanecer fieles al testimonio de Jesucristo y al testimonio de su palabra, dice. Oremos para terminar entonces. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque termina esta sesión con una promesa, Señor, en el cual tu trono se extenderá, dice, sobre nosotros, bendito Dios, y habrá ese tiempo en el cual ya no tendremos más dolor, llanto, congoja, Señor, porque, Señor, tú, nuestro pastor, nos cuidarás, nos apacentarás, Señor, en aquel lugar, bendito Dios. Gracias, papito Dios, primero porque vivimos en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que si en un momento dado, Señor, viene el rapto en el cual nosotros creemos, Señor, pues tú nos llevarás allá al cielo, bendito Dios, y pues nos librarás de estos años que han de venir, papito. Bendice tu palabra, Señor, bendice las ofrendas, Padre, bendice a los niños que están aquí. Gracias, pues, mis hermanos que están aquí perseverando, fieles, bendito Dios. Un día, Señor, tú les recompensarás, como dice tu palabra. La obra de sus manos, Señor, pues la van a seguir, dice, bendito Dios. Gracias, papito, por todo, Señor. Si tú quieres, bendito Dios, pues seguimos estudiando la siguiente semana, Padre. Gracias, papito. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos por todo. Amén.